Ay, la comadre, qué bonito se ven. Se fueron de seguro otra vez a Acapulco. ¿Cómo la saca el compadre? Así quisiera yo siquiera una vez ir a la playa al año tan siquiera. Pero no, aquí, que la ropa, que los trastes, que los niños. No, qué vida llevo yo aquí. No, 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 la mera verdad. Pero pues ni modo, esta suerte me tocó vivir. Hay que cargar la cruz ya, ni modo. Ya es bien tarde. Ay, se ve que hace. Ya va a llegar, ya va a llegar. ¿De dónde duraron la comida, los trastes? Mucho nada, ya es bien tarde, todo por estar viendo el Facebook. ¡Ya llegué! Ay, no, ahora sí estuvo cansado el asunto. Caramba, no puedes barrer en otro lugar. No puedes barrer en otro lugar. Tanta casa que tienes y te vienes aquí donde voy a trabajar. Ay, Acabo de trapear y te vas a ensuciar. caramba. Estabas agarrando mi computadora, ¿verdad? Esa no la puedes agarrar. Apaga tu música. ¿Qué música tan fea tienes? Chingo, pues. Luego me dejaron más trabajo. ¿Y esta mochila qué o qué? ¿Aquí se va a quedar como siempre? Ay, no me acuerdo dónde dejé los cerillos para prender la estufa. No sabes si todavía hay gas porque ya se va a acabar el gas. Y yo una vez te digo, otra vez vamos a comer frijoles porque no me das bien para el gasto, no me alcanza lo que me das. Ya nos cortaron. Sky, no. No me alcanza el dinero que dejas, no me alcanza. No me alcanza. Quieres carne, quieres bueno comer y no me alcanza el dinero que me das, Chihuahua. No encuentro los cerillos para prender la estufa. No sé dónde los dejé. Cállate tantito, sí, porfa. Ay, aquí están. Me distraes, no puedo concentrarme en hacer mis cosas. Gracias. Ay, siempre lo mismo. Ay, también hay que pagar la colegiatura de lo de la escuela. Y el Sky ya nos lo cortaron, pero pues... Que no se puede, yo voy a otro lado. No, que ya vas a comer, ¿no quieres comer? Luego vengo, aquí no se puede. No se puede hablar si quiere. Yo voy a seguir viendo mi música, no me importa eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy en esta tarde queremos compartir con ustedes un bello tema e iniciamos con esta pequeña dinámica en la que queríamos mostrar precisamente algo sobre el diálogo. Ustedes lo habrán notado, casi no hay diálogo, ¿verdad? No. Bueno, ya como saben ustedes, cada 8 días se están presentando en la página de la diócesis temas que tienen como finalidad ayudar a los que se están preparando para el matrimonio, pero también pueden ayudar para aquellos matrimonios que ya adquirieron el sacramento del matrimonio y aquellos matrimonios que también ya llevan años de casados y que por alguna razón han dejado de dialogar, como se muestra en nuestro pequeño chat, ¿verdad? Bueno, no chat, sino nuestro pequeño video que presentamos ante ustedes. Pues ahora queremos que nos acompañen en este tema, en esta catequesis, y quiero compartir con ustedes esta pantalla para que nos ayuden a hacer esta pequeña oración que hemos preparado para ustedes para iniciar con este tema. Y pues bueno, nuestro matrimonio está integrado por mi esposo Rubén. Y mi esposa Clarita. Y pues como ya lo comenta mi esposo, pues estas catequesis no solamente son para aquellas parejas que han decidido tomar el sacramento del matrimonio, siempre hay algo que aprender. Tal vez pueda haber matrimonios ya de 15, 20 o más años de casados
y a lo mejor tenemos la idea, pues a mí qué me pueden enseñar ustedes, yo ya tengo más tiempo de casado que ustedes. Siempre hay algo que aprender para mejorar en nuestro matrimonio y pues les damos las gracias por los temas que ya han visto y que han escuchado y pues los invitamos porque estas catequesis van a continuar. Nos ponemos en las manos de Dios entonces y vamos a ir siguiendo. Si quieren, en su pantalla se está pasando y dice así nuestra oración. Dios grande y paciente, tú que eres el comunicador por excelencia, que por amor creaste al ser humano con las capacidades de amar, razonar y poder intercambiar diálogos para poder solucionar conflictos, permite que en mi hogar la comunicación pueda ser afectiva y efectiva y se considere como una de las armas más poderosas para vivir en armonía. Permite que podamos pronunciar palabras que edifiquen y nos corrijan con amor fraterno. Ayúdanos a pronunciar siempre palabras de amor, quitarnos la vergüenza de expresar lo que sentimos el uno por el otro, de ser francos y decirnos las cosas como son cuando nos equivocamos, pero sin ofendernos. Que aparte de comunicar y dialogar, podamos ser capaces de escuchar en el silencio y de esta manera poder comprender lo que cada uno guarda en lo más profundo de su corazón. Señor Jesús, tú que haces nuevas todas las cosas, te pido que hagas nuevos nuestros sentimientos, nuestro amor y nuestra confianza en el otro. Que nuestro compromiso no sea solo con el otro, sino también contigo y con nosotros mismos. Amén. Amén. Pues nuestro tema que hoy queremos compartir con ustedes precisamente lleva por nombre Diálogo en el matrimonio. Y queremos retomar un poquito sobre la dinámica que presentamos hace un momento, que ustedes vieron en el video, de cómo en este matrimonio que representamos, la verdad es que no existe un diálogo ni efectivo ni afectivo. Sí, no es lo mismo estar hablando cada quien de un tema diferente que estar hablando de un tema en común. En la oración habla de los sentimientos, habla de expresarnos con confianza lo que pensamos, lo que sentimos, y en este pequeño pues video que representamos no se ve ningún tipo de diálogo. Cada quien tiene su tema y pues a ninguno de los dos le importa lo que cada uno, lo que el otro hace. Ni las necesidades del otro. Y precisamente queremos que con este tema podamos descubrir el valor y la importancia del diálogo como mejor forma de comunicación. Despertar el deseo de aprender a dialogar. Y también conocer algunas reglas, requisitos y obstáculos del diálogo. Eso es lo que pretendemos que se logre con este tema. Pero entonces empecemos con la comunicación que se debe dar entre el esposo y la esposa, entre dos, entre él y ella. Y notamos aquí que debe haber un emisor que va a transmitir el mensaje, la idea, pero también debe haber un receptor que la reciba. Y desde luego va incluido ahí el mensaje que se quiere transmitir, la idea o el pensamiento que se va a transmitir. Pues cuando llegamos a nuestro matrimonio, ¿cuántas veces decimos nosotros nos vamos a comunicar siempre, ¿no? Cuando somos novios, tal vez a ustedes también les pasó, cuando fuimos novios nosotros decíamos, pues nos vamos a contar todo, no nos vamos a quedar con nada. Yo creo que una de las buenas, pues digamos, éxito de los matrimonios es la comunicación, es el diálogo. Y cuando éramos novios, pues nosotros lo dijimos, no, pues no vamos a dejar de dialogar nunca, ¿no? Diálogo diario.
Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a nuestro matrimonio, todo esto por la rutina se nos va acabando. Y como lo vemos aquí en la imagen, para que haya una comunicación entre dos, necesitamos de estos tres Puntos. puntos. Sobre todo cuando es uno novio, quiere hablar uno de todo, porque venimos, desde luego, de culturas diferentes, de familias diferentes, donde se hacen cosas totalmente diferentes. A lo mejor somos de la misma región, pero en las familias se tienen diferentes costumbres, diferentes quehaceres y diferentes formas de hacer las cosas. Pero para irnos conociendo como matrimonios, que venimos de diferentes culturas, de diferentes tradiciones, para eso existe precisamente este medio que es el diálogo, la comunicación, para irnos realmente conociendo, para saber quién es ella y quién soy yo. El diálogo exige respeto a la dignidad del otro, abrir el corazón para expresarnos y para compartir nuestra riqueza interior. Es decir, exige muchas cosas, entre ellas saber escuchar al otro. Y como nos dimos cuenta en esta pequeña dinámica, pues ninguno de los dos se escuchaba. Cada quien estaba en su tema y no escuchaba lo que el otro decía. El diálogo no es un monólogo ni tampoco un ataque verbal, porque a veces empezamos a hablar y luego a la defensiva. Eso no es el diálogo. En el diálogo es necesario no imponer al otro nuestro punto de vista, aceptar que solo tenemos una parte de la verdad y que muchas veces nos equivocamos. ¿Cuántas veces nosotros pues queríamos tener la razón, el uno y el otro? Y pues eso no nos lleva a un buen diálogo ni a una aceptación. Pues bueno, para dialogar no hay que defenderse ni atacar a la otra persona. Y precisamente cuando no hay diálogo en el matrimonio, la pareja no tiene los elementos suficientes para resolver sus crisis. No se puede ayudar a crecer o tomar decisiones juntos. Yo quisiera, antes de seguir con esto, quisiera descifrar esta palabra, desglosar lo que es el diálogo. Y diálogo es día a través de, y logo a través del conocimiento, es decir, a través de la palabra que nos va a llevar al conocimiento, a descubrir lo que realmente el otro es. Cuando no hay esto de quererse dar a conocer como uno es, precisamente empieza a no haber diálogo. Y es un error pensar que la pareja espera de la vida exactamente lo mismo que uno, que le alegran o que entristecen las mismas cosas. Y es totalmente falso. A través del tiempo nos podemos dar cuenta de cómo las parejas se van distanciando y enfriando poco a poco en la comunicación. Esto sucede por la rutina, porque tomamos una rutina de vida que muchas veces nos impide la comunicación. Al inicio del matrimonio podemos decir, pues bueno, es que lo que nos importa ahorita es tener una buena casa, a lo mejor un auto, que a nuestros hijos no les falte nada, que no queremos que carezcan de lo que tal vez nosotros carecimos. Y cada día se van dando más las incomprensiones, empieza poco a poquito con algo chiquito, después vienen los roces y ya posteriormente la impaciencia, ¿no? Como lo decían, ay, es que me desesperas, no puedes barrer en otro lado, no puedes darme más dinero. Empieza con detalles pequeños y si dejamos esto crecer, pues olvídense, viene por eso el distanciamiento. Y muchas veces, cuando no se sabe dialogar, incluso podemos llegar hasta el divorcio. Existe una comunicación verbal afectiva, es decir, que nos podemos comunicar, pero afectivamente, es decir, que se demuestren los afectos que tenemos por la otra persona. Porque podemos hablar, hablar y hablar, por eso dice verbal, hablar, hablar, pero no expresamos los afectos.
Como nosotros sabemos, las mujeres son más románticas y necesitan de escuchar de esas palabras de nosotros como por decir, te amo, o qué bonito se te ven esos aretes, o qué bien te quedó esa blusa. Palabras que las halaguen, que lleguen precisamente a esa afectividad. Por tanto, entonces podemos decir que también lo que expresamos verbalmente van a alimentar la afectividad entre los dos. Vamos a compartir una cita bíblica de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos darnos cuenta, el Evangelio de San Juan nos dice que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se nos reveló, lo que se nos dio a conocer, fue por medio de la palabra. En otras Biblias dice, y el verbo se hizo carne, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, como se dan cuenta, con la palabra podemos dejar que el otro nos conozca, que el otro se dé cuenta lo que realmente somos cada uno de nosotros. Y para eso hay que expresar todo lo que sentimos y todo lo que somos. ¿Qué pensamos? Muchas veces ocurre en el matrimonio que nos vamos guardando cosas, que nos vamos sintiendo mal y no expresamos nuestros sentimientos hacia nuestra esposa, nuestro esposo. Y al no expresarlo, lo vamos acumulando, lo vamos llenando, de tal manera que puede llegar hasta ser como un olla express, que me guardé todo lo que yo sentía, todos los gestos que ella me hacía o todo lo que yo le hacía, y llega un momento en que explota. Y porque no nos comunicamos, porque no le decimos cómo nos sentimos. Y como dice aquí la palabra de nuestro Señor, que en la palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Como nos damos cuenta, la palabra siempre brilla y más en un hogar, en el matrimonio, cuando hay un buen diálogo, una buena comunicación, nada ni nadie vencerá este matrimonio, gracias a la buena comunicación que se tenga. Pero ¿cómo podremos lograr esta comunicación de manera asertiva? Entonces, ¿cómo comunicarse asertivamente? Primero, les recomendamos que para poder tener un diálogo que dé en el grano, que dé en el punto que queremos tratar, elijamos un lugar tranquilo para hacerlo. No sé, puede ser en el parque, solos, en un lugar alejado, en la habitación, pero solos. Podemos salir a caminar juntos y ahí tener ese lugar tranquilo. Incluso podemos decir, oye, ¿cuánto tiempo ya tiene que no me invitas a un café? Podemos salir a tomar un café juntos, estar en un lugar tranquilo y pues, ¿cuántas veces dejamos de hacer cosas que cuando éramos novios nos enamoraban y que por la rutina, como ya comentaste un momento, pues se van olvidando? Entonces, primer punto, elegir un lugar tranquilo. También debemos de tratar temas delicados, no tratar temas delicados en momentos de no. ¿Qué pasa? Cuando nos enojamos, no miramos las dimensiones tales que puede llevar consigo
un tema delicado. Por ejemplo, hablar de la educación de los hijos, hablar sobre su futuro de los hijos, hablar sobre las situaciones delicadas que también viven los hijos. Y si estamos enojados, no vamos a poder hablar de esos temas. O incluso si vemos nosotras que nuestro esposo, bueno, en mi caso, ¿no? Que llega muy molesto o que le pasa algo, que viene enojado de la calle o del trabajo, y yo en ese momento quiero tratar un tema delicado con él, pues no va a ser posible que él tenga cabeza en ese momento para que podamos dialogar de ese tema delicado. Y otro punto con el que nos podemos comunicar asertivamente es no culpar a nuestro esposo o nuestra esposa sin haberlo escuchado antes. ¿Cuántas veces con las prisas del trabajo, con la cotidianidad que vamos viviendo en nuestro hogar, es fácil decir, pues es que tú tuviste la culpa, es que tú hiciste por esto? ¿Cuántas veces culpamos sin haber escuchado lo que realmente pasó? Sí, recuerdo una ocasión que pues llega mi esposo a contarme algo de su trabajo. Es que, ¿qué crees? Es que no me dieron este ascenso y todavía no lo escucho yo bien y le digo, ya ves, te dije, pero es que tú te hubieras puesto listo, hubieras tú levantado la mano primero, todavía ni siquiera me está contando él y yo ya lo estoy regañando sin haberlo escuchado antes, sin haberle puesto atención. Muchas veces pensamos que nuestro esposo quiere un consejo y muchas veces no quiere un consejo, sino solamente ser escuchado. Y nosotras, pues bueno, las esposas no somos nadie para estarles dando consejos, ni tampoco somos sus mamás para estarlos regañando. Entonces no podemos culparlo sin haber escuchado antes lo que él nos quiere decir. ¿Cuántas veces me pasó que cuando llegaba ya tarde, sin saber la razón por la que llegaba, apenas, caramba, a estas horas llegar del trabajo, pues ya mejor te llevo tu cama y tus cobijas a tu escuela, sin saber cuál era la razón por la que llegaba tarde? Otra forma de cómo comunicarse asertivamente es, pues, vamos a pedir las cosas, no exigir. Vamos a pedir aquello, pues, primero con respeto, con calma, y si se pueden dar aquellas cosas, bien. Y si no, no tenemos por qué exigir. Muchas mujeres a veces pensamos que nos casamos para ser tratadas como unas reinas y queremos tener muchos súbditos a nuestro alrededor y exigimos cosas que en ocasiones no están dentro de las posibilidades de nuestro esposo. Entonces vamos a pedir lo que se pueda dar adelante y lo que no, pues no exigirlo. Y para pedir también algo hay que dar. También no debemos divulgar los sentimientos a terceras personas. ¿Cuántas veces salimos de casa enojados con la esposa? Y lo primero que hacemos es contarlo a mamá, a papá. ¿Y qué pasa? Que después nosotros nos reconciliamos, pero ya lo supo mamá, ya lo supo papá o ya lo supo cualquier hermano. Y a veces nos enojamos por cualquier detalle simple que se pudo haber solucionado, pero ya lo comentamos con las demás personas. Bueno, eso es el caso en cuanto a la familia, pero ¿cuántas veces estos sentimientos es a terceras personas? Y terceras personas, aparte de la familia, también son personas ajenas. A lo mejor es un vecino, una vecina, incluso una compañera de trabajo o compañero de trabajo, ¿no? Ay, es que él sí me escucha, es que él sí me pone atención, él es que es muy atento y muy amable conmigo, pero estamos divulgando los sentimientos y hablando mal del esposo. Ay, no, es que, ¿qué crees? Este esposo que me tocó, no, hombre, lo habías de ver, no es nada de lo que aparenta cuando ustedes lo ven en la calle. Y hablamos muy mal de él o de ella con terceras personas, poniendo en evidencia a nuestro propio esposo. ¿Cuántas veces con los amigos no decimos, es que la leona que tengo en mi casa no me comprende? Es que no tiene una fiera como la que yo tengo en mi casa. ¿Cuántas veces lo hicimos con nuestros amigos? ¿Cuántas veces lo comentamos con ellos así, sarcásticamente?
Y eso es divulgar los sentimientos a otras personas. O como lo dije en la dinámica, ¿no? Que dije, ay, no, es que qué hombre me tocó. Pues no me lo saqué en una rifa, es mi esposo, el que yo elegí. Así es. También para que el diálogo dé en el punto, debe ser tratado con la verdad. Es decir, lo que yo manifieste debe ser la verdad. ¿Cuántas veces mentimos para llegar tarde a casa? ¿Por qué no decirle, ¿sabe qué? Pasé con un amigo, estuvimos platicando, me tomé una cervecita. Ah, no, llegué porque se me ponchó una llanta. Y luego no estaba el talachero. Y luego, pues, tuve que esperarlo. Pues, para esa mentira, para solo decirle que por qué había llegado tarde, tuve que haber inventado otras 5 o 6 mentiras más. Entonces, no va a ser un diálogo asertivo si no hablamos con la verdad. Y como toda verdad, que tarde que temprano sale a relucir. Entonces, por eso siempre es hablar con la verdad y no hacer nada a escondidas. O como esposas también a veces decimos, es que ya no me alcanzó para lo que tenía programado por lo del gasto porque ya subió todo y todo está muy caro. Y a lo mejor no le damos a saber al esposo que tenemos una necesidad de comprarnos algo para nosotras, a lo mejor unos zapatos, a lo mejor darnos el gusto con alguna cosa, pero decimos, no es que si le digo se va a enojar, mejor lo voy a engañar, o que perdí dinero, o que me lo robaron. Y pues no, hablar con la verdad siempre va a permitir que tengamos una comunicación asertiva. Además, saber que lo que yo estoy diciendo solamente es una parte de la verdad y que la otra parte de la verdad la tiene ella. Para eso, pues es cómo saber dialogar hablando con la verdad. Y bueno, otro punto es perdonar las faltas cometidas. Somos humanos y como humanos, pues cometemos errores. Y para eso, ante todo, es de valientes tanto pedir perdón como perdonar. Entonces, ese es un trabajo de los dos y de reconocer en primera que nos hemos equivocado. Y para eso hay que pedir perdón y también hay que saber perdonar. Y cuando se perdona, pues se perdona de corazón, sin estar recriminando continuamente aquel daño que a lo mejor causó la persona. ¿Cuántas veces ya pasó mucho tiempo de aquella falta, de aquella falla, y todavía decimos, ah, pero es que yo no he hecho lo que tú me hiciste, aunque no tenga nada que ver con el tema que estamos dialogando en el momento? Y hay muchos obstáculos que dañan la comunicación conyugal. ¿Cuáles son esos? Primero, cuando en casa no se dialogaba, sino se gritaba, sino se defendía lo que yo decía, no se aprendió a escuchar muchas veces en casa. Entonces, si no lo aprendiste en casa, lo tienes que aprender ahora en tu nuevo hogar. Cuando entre la pareja o entre los esposos no hay diálogo frecuentemente y con sinceridad sobre la vida, sobre los problemas, sobre las ilusiones y sobre las decepciones, poco a poco esa pareja, ese matrimonio se va distanciando y se va enfriando la comunicación y pues puede ser que cada uno tenga esa necesidad de decirlo y busque en otras personas lo que en el esposo o en la esposa no encuentra. Entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Cuántas veces por conocer algunas situaciones de nuestra esposa, de nuestro esposo, nos desilusionamos de nuestro matrimonio, nos desilusionamos de la vida? Y entonces dejamos de dialogar, dejamos de expresar nuestros verdaderos sentimientos. En muchas ocasiones nosotros dejamos de dialogar porque ella no entendía cuáles eran mis proyectos
y yo desilusionaba también esos proyectos que ella tenía. Y entonces, como nuestros proyectos eran diferentes, empezamos a dejar de dialogar. Sí, y después de la desilusión, pues vienen los resentimientos, ¿no? Porque empiezas a decir, híjole, es que él no es la persona que yo esperaba, no es la persona que yo creí, o incluso no es la persona de la que yo me enamoré, ¿no? Y poco a poco empiezan a venir, después de las desilusiones, los resentimientos. Y muchas veces vamos causando heridas. Empezamos con las palabras, empezamos a insultar. Bueno, primero empezamos a dejar de decir esas palabras cálidas, esas palabras tiernas, esas palabras que le decíamos cuando eran, en nuestro caso, en mi caso, cuando era mi novia, cuando le decía, ay, qué bonita te ves con ese vestido, ay, qué bonita se te ven estos aretes, ay, mira, esa falda no te la había visto, te queda a la perfección. Empezamos a olvidarnos de decir esas palabras bonitas. Después empezamos, ay, qué fea te ves, ay, no te pongas eso, ¿cómo vas a ir así a la calle? Empezamos un maltrato, primero verbal, y puede llegar después a un maltrato físico. Y en mi caso, pues a lo mejor, pues no fue ese maltrato, pero sí la indiferencia, ¿no? El regreso a la dinámica, como bueno, pues ya se va, ni modo que se vaya, yo sigo metida en mi tema. Ahorita con el uso de la tecnología, debido al confinamiento, todavía le dimos mucho más importancia de la que ya le veníamos dando, por ejemplo, al uso del celular, al uso del Facebook, del Instagram. Hay tantas aplicaciones ya en nuestro teléfono que nos podemos quedar ahí muy entretenidos y pues una completa indiferencia a mi esposo. Puedo estar con él a lo mejor en el mismo lugar, en la sala, en la cocina o incluso en nuestra cama, pero yo puedo estar hablando con otras personas que a lo mejor nunca he visto en mi vida y nunca voy a conocer, pero me resulta más interesante una plática con otros o con otra que con mi esposo. Y bueno, a veces no queremos enfrentar el conflicto, tenemos temor al conflicto por expresar nuestros sentimientos. Como cuando nos dan una noticia de nuestro hijo, de nuestros hijos, una noticia a lo mejor triste o a lo mejor que no es muy agradable para en ese momento en el matrimonio, en la familia, y en lugar de expresar lo que realmente pasó, cuando tú te enteras primero, escondes la verdad, precisamente porque tienes temor a ese conflicto que se pudiera generar entre mamá y el hijo. Y cuántas veces les escondemos a nuestros propios, a nuestro propio cónyuge, la verdad de lo que sucede con los hijos. Y pues bueno, ponemos máscaras y tratamos de aparentar lo que no somos, tanto en el hogar como en la calle, ¿no? A lo mejor en la casa no tenemos nunca diálogo, pero para que no piense mal la gente, ay, pues cuando vamos en la calle, tú dame la mano y vamos a aparentar que todo está bien, pues tú y yo nunca nos peleamos, nunca nos enojamos, nunca nos hablamos mal, ni uno ni otro, pero nunca hacemos nada y finalmente somos indiferentes. Nos damos cuenta que sin querer tenemos ya una rutina de vida que en el fondo nos ignoramos. A lo mejor no peleamos, pero tampoco cultivamos ya nuestro amor ni tenemos esos detalles. Pero en la calle aparentamos pues que todo está bien. Y otra situación que daña la comunicación conyugal son precisamente esos distractores, como cuáles. Hoy en día, el teléfono, la televisión. En la dinámica se dieron cuenta cómo llegó y prendió la televisión, pero también tenía prendida la computadora y también tenía a un lado el celular. Entonces, nos atiborramos de los medios de comunicación, prendemos la tele, un ruido, prendemos la computadora y otras actividades y al mismo tiempo estamos queriendo ver el teléfono. ¿Cuándo vamos a poner atención
a lo que nuestro cónyuge nos está diciendo. Dejamos desapercibido lo que ella nos dice. En la dinámica se dieron cuenta que le dijo de la colegiatura, le dijo del recibo de luz, lo único que vio es que faltaba el pago del Skype porque ya la habían cortado. Pero muchas veces así nos pasa en el matrimonio. Y pues bueno, hay muchos otros distractores también que impiden la comunicación. No sé si ustedes han ido pues a algún restaurante, a algún parque y cuántas parejas, pues dense cuenta, están juntas, pero cada uno está en su tema, viendo el teléfono, chateando con otras personas y pues bueno, muchas veces nos acostumbramos a eso y pensamos que eso es normal porque eso hace todo el mundo, pero en realidad, pues no es así. Otro obstáculo que daña la comunicación conyugal es vivir con familiares. A lo mejor vivimos en una familia donde estamos en casa de mamá, de papá, vive el abuelito, la abuelita, sobrinos, no sé, es una familia extensa y eso hace que nosotros tengamos una comunicación conyugal adecuada. ¿Por qué? Porque hay otras personas ahí que impiden que tú y yo nos comuniquemos bien. Pues entonces si ya estamos casados o pensamos en casarnos, lo ideal es apartarnos y vivir tú y yo casa dos, una casa para dos. Entonces es momento de que si ya tenemos muchos años viviendo ahí juntos, pues de que tomemos nuestras propias riendas. A lo mejor al principio lo hicieron por apoyarnos, porque no teníamos nosotros economía para tener una casa aparte y las circunstancias a lo mejor nos obligaron a vivir ahí, pero hay que darnos valor y Dios no nos va a dejar y lo ideal es vivir en una casa tú y yo y aprender a comunicarnos pues de manera diferente que como cuando vivimos con otras personas. Recuerdo que cuando nos casamos, hace precisamente 25 años, eh, lo que le pude ofrecer a mi esposa fue una pequeña casita en obra negra. Y decidimos precisamente para poder comunicarnos, para poder tener un diálogo efectivo y ya afectivo, irnos a vivir ahí. Y poco a poco le fuimos haciendo, paso a paso fuimos componiendo nuestra casita. Imagínense si nos hubiésemos decidido quedarnos en casa de su mamá, con sus hermanas, y no hubiéramos tenido nuestro espacio para podernos comunicar. Igual y no hubiéramos durado ya ni los 25, ¿verdad? Y ahora pensamos en otros 25 más. Pues sí, y para eso seguimos trabajando también, seguimos aprendiendo a dialogar. Muchas veces los matrimonios jóvenes nos damos cuenta que por no saber dialogar buscan el camino más fácil y la salida más fácil es la separación. Piensan que esa es la solución a sus problemas. Y créanme que no, muchas veces esos fracasos sirven para unir más al matrimonio. Y si se caen, pues hay que levantarnos una y otra vez y siempre Dios nos da los medios para que nosotros vayamos aprendiendo poco a poco a dialogar. No hay que tener miedo al diálogo, hay que abrirnos y hay que tratar de comunicarnos y de enseñarnos. Eso lo vamos a ir aprendiendo pues a través del tiempo. Y algo muy importante es ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Es decir, me sentí insultado, me sentí confundido, me sentí ignorado, me sentí, no sé, ponerle nombre al sentimiento que estamos en ese momento enfrentando. Porque en muchas ocasiones lo que ocurre en la pareja es que uno de los dos se queda callado y no manifiesta precisamente lo que está sintiendo. En lugar de decir, bueno, mira, es que en este momento no te puedo contestar, estoy en shock, estoy cansado, estoy, no sé, cualquier cosa que estés sintiendo en ese momento, preferimos guardar silencio. Y el guardar silencio va destruyendo tanto a la persona que lo guarda como a la otra que está pensando que está siendo ignorada. La Guerra Fría. Una guerra fría. Sí, el silencio también es muy triste. Y pues bueno, no aprovechar el diálogo para reprochar errores pasados,
y para adoptar actitudes de mártir. De decir, ay, sí, pero yo lo bueno es que no he hecho cosas que tú ya hiciste y eso a mí me hace sentir pues mal porque soy siempre la víctima y me la paso llorando y todo el tiempo quiero estarte recordando todo eso con mi actitud. Pues no, yo creo que todo eso son enemigos del diálogo. Y pues bueno, vamos nosotros a darnos ánimo cada uno y a tratar de ayudarnos a superar esos errores, porque como les dije hace un rato, somos humanos, pero para eso somos la ayuda adecuada. La esposa es la ayuda adecuada del esposo y el esposo de la esposa. Y yo creo que Dios nos ha puesto para ayudarnos y el diálogo es una herramienta muy bonita dentro del matrimonio cuando la sabemos aprovechar. Así es. Y bueno, ¿qué pasa cuando se ha mantenido mucho tiempo en silencio los sentimientos, cuando no hay, ya no se pueden expresar libremente lo que sentimos, lo que pensamos? Pues se puede caer en la infidelidad. Puede ser, como decía mi esposa, ay, pues se lo conté a la vecinita o a la compañera de trabajo y ella sí me escucha y te sientes más acogido allá. Y lo que va a llegar a pasar es que después te sientas mucho más cómodo allá donde te escuchan que en tu propio hogar. Hay que tener mucho cuidado porque eso de guardar silencio, de no usar el diálogo correctamente, de poner obstáculos en el diálogo, en la comunicación, puede llevarnos a algo realmente catastrófico que puede ser la infidelidad, la separación. Lo acelerado que estamos viviendo actualmente, esa vida que tenemos tan distanciada con los medios tecnológicos ahora, pues bueno, nos impiden que tengamos una buena comunicación. Aunque no hay fiestas, hay compromisos sociales que pueden en algún momento pues absorber nuestro tiempo y querer buscar un trabajo y otro, pues para darles lo mejor a nuestros hijos. Pero ¿saben qué es lo mejor que le pueden dar a sus hijos? El diálogo, el amor entre ustedes, la confianza, el respeto. Enseñemos a nuestros hijos a eso, a saber valorar la comunicación entre la familia, porque muchas veces nuestros hijos reflejan en la calle, en la escuela, en su trabajo, lo que en el hogar aprenden. Entonces preguntémonos, ¿qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos? Ahora el diálogo se ha visto muy deteriorado, no solamente entre el esposo y la esposa, sino también entre los hijos. Como les digo, dense cuenta cuando entren a un restaurante, cómo cada integrante de la familia está con un teléfono, cada Una uno va tablet, una según a comer computadora. juntos, pero el hijo con la tableta, la hija con el teléfono, el papá igual, y cada uno está en su tema. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es qué le estamos enseñando a nuestros hijos. Y ahora, bueno, vamos a dar algunas reglas para una buena comunicación. Ante todo, tener humildad. ¿Cuántos matrimonios, cuántos esposos se han separado precisamente por el ego de los dos? No vamos a hablar de uno solo, sino de los dos, donde quieren hacer en su matrimonio la autoridad. Y hay una lucha de poderes que siempre va a surgir en el matrimonio. Pero ante todo, lo que debemos poner en práctica es la humildad, ¿sí? Es decir, puedo yo aprender de ti y tú puedes aprender de mí. Siempre hay algo que aprender del otro cónyuge. Y también la humildad para reconocer cuando nos equivocamos, porque nuestro orgullo muchas veces no nos permite ceder ni tampoco decir que no tenemos la razón. Queremos siempre ganar y estar en la defensiva y tener siempre la razón y yo sé más que tú y yo puedo más que tú y tú no sabes nada. Entonces tener humildad para eso también, para reconocer que somos iguales y que nos equivocamos y que cada uno puede ser la ayuda del otro. Y bueno, otra regla para una muy buena comunicación o un buen diálogo es, si el problema es entre tú y yo, lo arreglamos tú y yo. No hay necesidad de meter a terceros para arreglar esos problemas. Esos problemas son entre los dos.
Por tanto, el problema se soluciona enfrentándolo y dialogándolo entre los dos. ¿Cuántas veces queremos ir a contar a la casa de nuestros padres los problemas que tú y yo tenemos? Y vamos y nos quejamos. Y es tanto el amor de nuestros padres que no les gusta que suframos, porque a ninguno de los padres les gusta ver sufrir a sus hijos. Y que dicen, ay hija, pues déjalo, vente para acá a la casa. Tú tienes tu profesión, tienes tu carrera, tienes tu trabajo, tú no necesitas de él, déjalo y vente acá. En lugar de que como mamás, si ya tenemos hijos grandes y que están casados, pues les demos ese consejo, no hijo, en el matrimonio, así es. A veces a veces nos va bien, a veces no tan bien, pero cuando no nos va tan bien, pues tenemos que superar, son crisis normales del matrimonio. Dejemos que nuestros hijos aprendan y no los consintamos luego, queriéndolos traer nuevamente a nuestra casa. Dejemos que nuestros hijos vuelen y pues que como también nosotros vayan aprendiendo a través del camino. Y otra regla muy buena que debemos de practicar es tratar una sola cosa a la vez. Sabemos que en el matrimonio, en casa, hay muchas dificultades, pero siempre se debe de tratar una sola cosa a la vez. Es decir, terminas con eso, arreglas ese asunto y puedes pasar al siguiente. Si no, le damos vuelta a uno y al otro y al otro y metemos como 5 temas y no terminamos con ninguno. Y bueno, pues el diálogo debe practicarse cuando nuestro estado de ánimo está calmado, cuando estamos tranquilos. Si queremos tener éxito en el diálogo, debemos hacer eso. Entonces vamos a tener en primera, pues como decíamos hace un rato, buscar un lugar tranquilo, estar en calma, estar en paz y empezar a dialogar. Y debemos saber escuchar y tener mucha paciencia. ¿Qué es la paciencia? Paz y ciencia, o es la ciencia de la paz. Esa es la paciencia. Pero aprendamos a que cuando el otro está hablando, yo escucho. Bueno, aunque las mujeres siempre hablan mucho más. Dicen que al día deben decir casi como 5,300 o 5,800 palabras. Imagínense, un día que vayan al dentista o un día que estén con la boca cerrada, en la noche se van a querer desahogar contigo, ¿verdad? En cambio, el hombre debe decir como 3,500 y si en su trabajo ya lo pusieron a dar un tema y hablar, cuando llega y le preguntas, ¿cómo estás? Bien, y ya, eso es todo. Pero la mujer siempre va a querer hablar más. Entonces, esposos, aprendamos a escuchar con mucha paciencia. Y pues bueno, muchas veces nuestro esposo quiere ser escuchado también. Debemos de aprender a guardar silencio, querer dialogar, interesarse por lo que es y por lo que piensa el otro, por su trabajo, por sus gustos, por sus problemas, por sus aficiones también, porque a veces pensamos que como es hombre, él no tiene necesidades, pues él también tiene necesidades y tiene sus gustos. A lo mejor como mujeres tenemos gustos diferentes, por ejemplo, pues nos gusta a lo mejor que una joyita, que ponernos unos aretes diferentes, o que las uñas, o que el pelo, o que la ropa. Tenemos nosotros como que más detalle que ellos, pero no por eso ellos no van a tener sus gustos. También ellos tienen aficiones. Aprendamos a respetar y a valorar lo que a ellos también les gusta. Y dicen que los ojos siempre dicen más que las palabras. Así que una regla también es mirarse a los ojos al comunicarse, porque los ojos te hablan de lo que está dentro del alma. Exacto, los ojos son el espejo del alma. Y cuántas veces cuando vemos que llega el esposo y lo volteo a ver sin que nos diga nada, yo a veces le digo a mi esposo, algo te pasó. No, nada, sí, algo tienes, porque nada más con tu mirada veo que te está pasando algo. Entonces, esa comunicación empieza también con los ojos. Y bueno, también regla también importantísima es nunca irse a dormir enojados sin antes resolver el problema o resentimientos que traemos ocultos. Hay hasta una cita bíblica que dice, no dejéis lugar al diablo. Entonces, imagínense que toda la noche esté trabajando tu mente por irte a dormir enojado.
va a estar trabajando tu mente, pensando en qué me iba a decir, pensando en ese problema y no vas a poder ni dormir. Entonces, resolver el problema antes de irse a dormir. Pues bueno, y eso nos lo dice nuestro Señor, no dejen lugar al demonio, no dejen que llegue la noche antes de ustedes haber arreglado su problema. ¿Qué pasa cuando nos acostamos enojados? Pues ni podemos dormir bien, ni uno ni otro. ¿Y cómo amanecemos al otro día? En lugar de amanecer contentos y felices, pues amanecemos igual de enojados. Y puede ser que así empiece un problema como pequeñito y se puede hacer un problema muy grande por el simple hecho de no haber dialogado aquella noche que tú y yo pudimos haber solucionado el problema. Y hasta para esto se necesita un arte. Hasta con dialogar puede ser un arte, el arte de dialogar en el matrimonio. Y bueno, les dejamos aquí 3 reglas de oro para el diálogo. La primera es creer en el otro. La segunda es saber escuchar. Y la tercera es dialogar con humildad. Y pues bueno, tenemos en estas reglas que aceptar que nuestro esposo o esposa es capaz de cambiar por sí solo, pero no quererlos cambiar nosotros, porque como esposas a veces queremos cambiarlos a ellos a como a nosotros nos gustaría que fueran. Y no es así, no va por ahí. Hay que creer en él y hay que saberlo escuchar y sobre todo, como dice la última regla, dialogar, pero ante todo con humildad. Y bueno, dialogar con humildad siempre es ver que en el otro hay algo de bueno y que en mí también puede haber algo de maldad cuando hablo, cuando expreso algo. Esa es la humildad, que no soy yo todo bueno y que puedo descubrir en ella algo muy bueno. Y pues bueno, saber escuchar es mucho más que oír. ¿Ustedes creen que en la dinámica él no oía lo que ella decía? Claro que sí. Oía que lo del pago de la colegiatura, que lo del Sky, oía todo, pero no escuchaba. No escuchaba lo que a su esposa le preocupaba y ni tampoco ella escuchaba a él. Entonces va mucho más allá que oír. Y bueno, ya el diálogo debe ser entre los esposos, pero también ese diálogo nos debe de llevar a un diálogo con Dios. Y esto es la oración. Si hay un buen diálogo entre los esposos, ese diálogo nos lleva a hacer oración. Y bueno, en esto se ha de inspirar nuestro matrimonio, nuestro diálogo. En ese diálogo que tenemos con Dios, debemos inspirar nuestro diálogo con nuestra esposa, nuestro esposo. Y bueno, practicando los diversos tipos de oración. A veces hay oraciones en las que solo debemos escuchar la voz de Dios. Practicando esta oración podemos también practicar escuchar a la esposa. Y pues bueno, somos tú y yo, y claro que Jesús como centro de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. Cuando tú y yo tenemos un buen diálogo entre nosotros y un buen diálogo con Jesús, pues yo creo que nuestro matrimonio va por buen camino y preguntémonos, tú que me estás escuchando, ¿cómo es tu diálogo con Jesús y con tu esposo? Es momento tal vez, si es bueno, pues de reafirmarlo. Y si no es tan bueno, pues es momento ya de aprender a dialogar. Dense esa oportunidad de conocerse precisamente a través del diálogo. Descubrirse tal cual son. Así como Dios nos dio a conocer a su Hijo único por medio de la palabra, que era Dios mismo, si nosotros nos tenemos que dejar de revelar hacia el otro tal cual somos por medio de la palabra, por medio del diálogo. Y bueno, los vamos a invitar a que reflexionen en estas preguntas que les vamos a compartir para que también ustedes puedan ver si surgió efecto esta pequeña charla que tuvimos con ustedes y que puedan contestar estas 2 preguntitas.
para que ustedes reflexionen. Y dice, ¿cómo dialogar efectivamente y afectivamente? ¿Y qué reglas debes considerar para dialogar? Y bueno, ahí se quedan esas preguntas para que ustedes las puedan reflexionar y también invitarlos a que sigan escuchando los siguientes temas. El próximo domingo, igual a las 5 de la tarde, por estos medios de comunicación. Acompáñenos en la página de YouTube, que tenemos en YouTube, el Pastoral Familiar Dios de Tenancingo, en el Face también, Pastoral Familiar Dios de Tenancingo, y también en la página de la diócesis. Nuestros compañeros que siguen con los siguientes temas nos van a hablar, por ejemplo, de la sexualidad en el matrimonio, que también es un tema muy importante y que también muchas veces no se dialoga, a veces por los tabús que traemos, a veces por lo que nos han inculcado en casa. Así que no se pierdan el próximo tema, sexualidad en el matrimonio, y que nos estarán compartiendo dentro de 8 días nuestros hermanos. Acompáñenos y denle like a las páginas también para que nos sigan viendo, compartiendo con las demás personas, para que esto llegue a muchas, no solo los que se vayan a casar, sino también matrimonios que necesiten saber cómo dialogar. Y pues agradecemos mucho el habernos escuchado en este tema del diálogo. Estamos también nosotros aprendiendo y pues es un gusto ser los instrumentos de nuestro Señor aquí porque bueno, el tema lo estamos compartiendo nosotros, pero el tema es de Él. Entonces, los seguimos invitando, síganos escuchando, va a haber temáticas muy interesantes que podrán enriquecer y hacernos crecer como matrimonio. Y que la Sagrada Familia siga siendo ejemplo de santidad para todos. Muy buenas tardes. Hasta la vista. Hasta luego.